¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en este hermoso día. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando hoy día lunes también, es 1 de junio y es una bendición poder seguir compartiendo la palabra. Ya estamos cumpliendo 6 años. Ahora en mayo cumplimos 6 años ya transmitiendo. Esto surgió después de la pandemia que el gobierno nos obligó que no pudiéramos abrir las iglesias y empezamos a hacer la iglesia a través de estos medios, y de ahí comencé a hacer estos devocionales, y la verdad que ha sido toda una aventura. Ya 6 años, la verdad que parece fácil, pero ha sido una bendición, y muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por tu tiempo. También quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video para que otras personas también puedan recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. ¿Okay? Estamos viendo en Marcos capítulo 1 cuando Jesús se bautiza, y dice que después de que salió del agua sucedieron algunas cosas, y es importantísimo, la verdad. Yo he aprendido grandes cosas de parte de Dios y sé que todavía sigue administrando mi vida, y espero que pueda ser de bendición para ti esta hermosa palabra. Amén. Dice la palabra de Dios así. Marcos 1, voy a leer del versículo 9 en adelante. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, le estábamos viendo las ocasiones pasadas de cómo los cielos fueron abiertos y tienen un significado, pero también cuando el Espíritu Santo venía y descendió como paloma y reposó sobre el cuerpo de Jesús. Eran varios acontecimientos. Estaba iniciando una nueva dispensación. Era también una confirmación para Juan el Bautista, porque Dios le había dicho que él iba a preparar el camino para el Mesías, y Juan le preguntó: ¿cómo voy a saber quién es el Mesías? Y Dios le dijo: a quien veas que el Espíritu Santo viene y desciende sobre él y reposa sobre él, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. ¿Okay? Y era una confirmación. También mucha gente que estaba ahí, tanto discípulos de Jesús, discípulos de Juan y una multitud que venía a bautizarse, miraron y presenciaron ese gran acontecimiento. ¿Okay? Y miramos cuáles eran algunos de los significados. Mirábamos que eran parte del cumplimiento. ¿Okay? Recordamos rápidamente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, pero era como esporádico. Venía y le decía que diera una palabra, y los profetas decían: y el Espíritu de Jehová vino sobre mi vida y me dijo: profetiza, hijo de hombre. Ya profetizaba, ¿no? Pero volvía a irse, o sea, porque no había sido todavía sacrificado Jesús, no había venido el cumplimiento. ¿Ok? Pero aquí estaba empezando una dispensación nueva, de que el Espíritu Santo ya no iba a estar así yendo y viniendo, y era un cumplimiento de las profecías. En Joel dice que en los postreros días el Espíritu Santo iba a descender como sobre toda carne. Dice, ¿dónde estoy? 2:18. Dice Joel. Dice: en los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y dice que los hijos verán visiones, y sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre todo. O sea, en un futuro se le dijo al profeta que el Espíritu Santo iba a ser derramado. ¿Ok? Y cuando Jesús viene y recibe, él era las primicias de lo que iba a venir. Después aconteció en el día de Pentecostés. ¿Ok? Perdón, aquí me salió un mensajito. Entonces, lo que sucedía en el día del Pentecostés era un cumplimiento. O sea, Jesús era el primero de que el Espíritu Santo venía y descendía como paloma y reposaba con él. Pero después, en el día del Pentecostés, cuando estaban todos los
los discípulos unánimes juntos, orando y predicando el Evangelio, dice que el Espíritu Santo vino y descendió sobre ellos y todos hablaron en nuevas lenguas. Y entonces reposó el Espíritu Santo no solamente sobre Jesús, sino sobre todas las personas. Y prácticamente era el cumplimiento de esa profecía. Y hoy en día vivimos en una dispensación maravillosa, en la cual la verdad que nos deleitamos. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas, Dios derrama de su Espíritu sobre todos. Antes, en aquel entonces, era casi para los judíos, para los israelitas, pero hoy sería derramado sobre toda carne, ¿ok? Incluyéndonos a nosotros los gentiles. Y quiero leer una porción que está en Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Juan, ¿dónde está? 2, ok. 18. Dice, Juan 2, 18, aquí está. Voy a leer del 18 al 22. ¿Dónde está esa cita? No la encuentro. Ok, sí, aquí está. Dice la palabra de Dios así. Decían pues, ¿qué quiere decir que todavía un poco no entendemos de lo que habla? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿qué preguntáis entre sí? Y ellos le dijeron que estaban muy preocupados porque Jesús se iba a ir al cielo. Y como que ya habían experimentado haber perdido a Jesús en una ocasión. Porque cuando muere y como que se pusieron tristes, pero cuando resucita todos se llenaron de gozo. Y estuvo alrededor de 40 días en ese lugar con los discípulos y se les aparecía a muchos. Pero en una ocasión ya Jesús les dijo, ¿sabes qué? Es necesario que yo me vaya. Y dijeron, ¿cómo te vas a ir? O sea, ya te perdimos una vez, ¿cómo nos dices eso? Y Jesús les dijo, a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, no vendría el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Ok? Entonces, en esta dispensación que estamos viviendo, es algo maravilloso. O sea, Jesús mismo dijo, es conveniente, o sea, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese al Padre, ¿ok? El Espíritu Santo no sería derramado sobre todas las personas. Entonces, en el día del Pentecostés, ellos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora reposaba sobre ellos, ya no iba y venía como era en el Antiguo Testamento. Y es la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo. Es más, inclusive en una ocasión Jesús llegó al templo y miró que estaban haciendo negocio ahí con los animales y con todas las cosas, y Jesús se enojó mucho y dice que tiró las mesas y hizo ahí los cambistas y los quitó a todos y le dijo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y los discípulos o algunos de los fariseos se acercaron con Jesús y le dijeron, ¿qué señal nos das por qué haces este tipo de cosas? Y Jesús les dijo, este templo lo voy a destruir y lo voy a edificar en 3 días. Y se burlaron de él, dijeron, o sea, vas a destruir este templo y en 3 días lo vas a edificar. Y ellos no entendían, quizás creían que era algo físico, pero prácticamente lo que estaba diciendo Jesús era esto, de que ya no iba a haber necesidad de ir a ese templo para poder buscar el rostro de Dios, que iba a ser destruido. Y después fue el cumplimiento. Después de eso, en el año 70 fue destruido el templo y hasta el día de hoy está destruido. Solamente queda una pared, lo que le llaman hoy en día el muro de los lamentos. Pero el templo ya no está. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos buscar de Dios, si nosotros queremos buscar de su presencia, no tenemos que ir a un lugar físico, sino que simple y sencillamente, ahora que Dios vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, nosotros solamente nos conectamos con Dios y hablamos con Él. Podemos experimentar su presencia, podemos experimentar su amor, podemos escuchar su voz.
Y es lo que Dios siempre aquí había querido. Desde el Edén siempre ha querido tener una comunión con el ser humano, pero este periodo de tiempo fue por causa del pecado, pero Cristo vino a remover cualquier impedimento que hubiese. Entonces eso también era un cumplimiento. O sea, cuando Jesús les dijo, voy a destruir este templo, que estaba diciendo, ya no va a haber necesidad de hacer todo este tipo de sacrificios que se les había ordenado porque era un periodo de tiempo, pero ahora ya no se tiene que hacer así. Y dice que en 3 días lo voy a edificar. Y no significaba que iba a tumbar el templo físico y construirlo, sino que ahora iba a construir a través de ese sacrificio que hizo en la cruz y que murió durante 3 días y después resucitó. Ahora estaba haciendo un nuevo edificio. Y la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y ahora nosotros nos convertimos en el templo. Amén. Qué maravilloso. Cada una de las palabras que Jesús decía tenían un significado profundo. Y hoy en día estamos viviendo en la dispensación más maravillosa. Antes era muy difícil, o sea, vivir una vida solamente por convicciones, solamente por creencias, pero ahora Dios está en nosotros, vive en nosotros y derrama de su amor, derrama de su gracia, de su paciencia. Cuando tú te sientes triste, el Espíritu Santo está ahí y nos habla, nos consuela, nos da fortaleza. Cuando nos sentimos que no podemos más, o sea, podemos platicar con Él. Esto es algo maravilloso y yo le doy gloria a Dios por ello. Pero entonces volvemos nuevamente al pasaje que hemos estado hablando. Dice que Jesús, cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió como paloma y reposó sobre él. Era el cumplimiento, él era el primogénito, el primero de muchos de los demás que íbamos a creer en él. Y hoy en día yo quiero invitarte de todo corazón. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios no quiere que vivas una vida vacía. Nosotros estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma, ¿ok? Y pudieras, no sé, tener un cuerpo bien, sin problemas, sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor. Y qué bueno, quizás puedas tener un cuerpo atlético. Y quizás tu parte de tu cuerpo dices, estoy bien, descanso, como bien, saludable, y lo cuido. Pero y también quizás en la parte del alma dices, bueno, tengo buenas emociones, tengo buena familia, tengo buenos pensamientos. Pero si no tenemos esa parte espiritual, siempre va a haber un vacío y nada lo llena. Y me ha tocado ver en mi caminar que muchas personas tratan de llenar ese vacío a través de, no sé, de los placeres, de las cosas de este mundo, de poder aparentar y quizás tener economía y cosas materiales. O quizás lo buscan a través de satisfacciones, de sexo, de droga, de alcohol, de música, de tantas cosas. Pero nada de eso te puede saciar. Porque la única manera que nosotros podemos saciar esa parte espiritual es a través de Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así es que si tú te sientes vacío, te sientes triste, hoy, 1 de junio, es uno de los mejores días para poder decirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero invitarte a mi vida. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta de nuestro corazón llamando, tocando. Quiero entrar. Dice, si abres la puerta, Dios entrará contigo, cenará contigo y morará en ti. Amén. Así es que es tan sencillo. Puedes decirle a Dios, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, ven a vivir a mi vida. Yo viví una vida muy difícil, la verdad. Es más, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y ahora puedo decir que conozco a Dios de una manera especial porque Él ahora vive en mí. Y este regalo es para todos. Jesús dijo, a la verdad les conviene. Porque si no se fuera Jesús, no hubiera descendido el Espíritu Santo. Y ahora Dios quiere morar en las puertas de tu corazón. Está tocando las puertas de tu corazón y quiere morar en tu corazón. Amén. Así es que no te resistas y dile, Señor, te invito a mi vida. Ven y quiero recibirte. Quiero que mores en mí. Quiero que me hagas una criatura nueva.
Quiero que perdones mis pecados. Quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que seas el principal. Quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Y quiero ponerte a ti como primero en todo lo que hagas. Y tu vida va a ser transformada. Amén. Bueno, pues gloria a Dios, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana.